Advierten confusión por nuevo pico y placa en Bogotá. ¿Un nuevo caos? Más de 3 años y cientos de familias en el valle aún sin vivienda tras la pasada ola invernal. Viven de la caridad. Tenderos con locales pequeños tendrán beneficios en pago de servicios públicos. En Así nacen las leyes, la ley que permite tener vivienda propia con salario mínimo. Jornada escolar extendida, la alternativa en Manizales para evitar ocio de los estudiantes. Cerro Matoso a devolver 97.000 millones de pesos por explotación de recursos naturales en Córdoba. La obra El Coronel no tiene quien le escriba inspiró a un congresista para promover ley a favor de los pensionados. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. Bogotá se prepara para afrontar un nuevo esquema de pico y placa para vehículos particulares. Sin embargo, la medida ha generado toda una serie de confusiones. El 17 de febrero inicia el nuevo pico y placa en Bogotá y los ciudadanos no tienen ni idea de cuáles son sus modificaciones. ¿Usted entiende el nuevo pico y placa para el centro de la ciudad? No, nada. ¿Ni idea? No, ni idea. La ausencia de pedagogía y complejidad en las nuevas restricciones del pico y placa, que contempla el levantamiento de la medida en una parte de la zona norte entre las calles 170 y 201 y la restricción de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche en el centro. Y los que ya saben no la entienden, porque es compleja, es por vías, por sectores, dependiendo del número de la placa par o impar y el número de personas que vayan en el vehículo y el horario en que lo estén utilizando y las vías donde lo estén utilizando, de tal manera que para que los bogotanos entiendan esto, si con el solo pico y placa normal que hemos manejado hay dificultades cuando hay rotación numérica, pues imagínense ahora la dificultad que se va a tener para la implementación de la medida. El representante Alfonso Prada aseguró que nuevamente la improvisación parece reinar en la toma de decisiones por parte de la administración distrital. Como absurda e improvisada calificó el representante Efraín Torres la medida de calificar a ojo si un vehículo está o no en buen estado para transitar. La Secretaría de Movilidad de Bogotá le daría luz verde a los policías de tránsito para tomar medidas con solo una simple mirada, cosa que no tiene sentido para el representante. Yo creo que esto se presta para la corrupción. Ninguna persona, ningún policía puede calificar ni decidir si el carro está en buen estado o en mal estado. Nos estamos gastando un gran dinero en la revisión tecnomecánica. Yo creo que esa certificación es la única que nos debe servir para demostrar que nuestro vehículo está en buen estado. Por eso no comparto esta decisión que cualquier policía pueda decidir a través del ojo, a través de la vista, si el carro, el vehículo está en buen estado o no. Más de 3 años llevan esperando cientos de familias afectadas por la pasada ola invernal para una solución de vivienda. Hoy viven de la caridad y la solución parece cada vez más lejana. De 3 años en este lote lleno de maleza debían construir viviendas para las familias afectadas por la ola invernal. Los recursos están en los bancos y el proyecto parado, en contraste con las 400 casas que entregó el Ministerio de Vivienda al frente de este y que construyó en solo un año. Este lote es un lote donde deben llegar familias reubicadas por la ola invernal que nos afectó en el año 2010. Recursos que están hoy en el Fondo de Adaptación y ha sido un fracaso, vamos para 4 años. Las personas estaban pagando arriendo, hoy se quedaron sin subsidio del arriendo, quedaron en el aire, sin casa, sin subsidio, sin saber qué hacer. ¿Qué le estamos pidiendo al fondo? Que reconozcan que le quedó grande este problema en el país y que se lo pase a alguien que ha sido claro, que ha sido exitoso en materia de vivienda, como el Ministerio de Vivienda. Por ello, el representante estará vigilante para que esta situación que se presenta en el municipio de Yumbo y en el resto del país no siga pasando. A través de jornadas extendidas, los estudiantes en Manizales tendrán la posibilidad de evadir los peligros del ocio. Ahora tendrán opciones culturales y deportivas. Y es a través del uso efectivo de escenarios recreativos como los polideportivos en los que la alcaldía de la capital caldense se ha empeñado. La meta es recuperar a 170 recintos para el disfrute de estudiantes, especialmente de colegios públicos de la ciudad. Para poder desarrollar jornadas escolares extendidas tenía que haber adecuaciones de determinados espacios para poder desarrollar estas actividades. En esto se ha empeñado mucho la administración municipal en ayuda con el gobierno nacional para direccionar algunos recursos para la implementación y adecuación de cerca de 141
43 establecimientos. Se han incluso creado algunos como el Polideportivo de San Peregrino, como el Patinódromo de la Enea y otros tantos que se han venido añadiendo al inventario ya existente de estos escenarios en Manizales. El presidente de la Cámara de Representantes, el caldense Hernán Penagos, asumió y acompañó la iniciativa con gran entusiasmo, toda vez que los beneficios serán evidentes en el corto y mediano plazo. Ocupar más el tiempo de los jóvenes que están en la educación media, pero además de eso, pues lograr que puedan hacer otras actividades, digamos, extracurriculares, pero dentro de la jornada escolar. Del mismo modo, es apenas obvio que en la medida en que los jóvenes puedan estar más tiempo en los colegios, más tiempo recibiendo clases, más tiempo buscando otras posibilidades al interior de los escenarios, pues obviamente eso les permite formarse de manera mejor. En total se han asignado más de 1.500 millones de pesos. La estrategia incluye también la construcción de 10 escenarios deportivos nuevos. Buena parte de esos recursos provienen del gobierno nacional, con lo que se garantiza su viabilidad. Cientos de colombianos ya podrán tener su casa propia contando no solo con uno, sino con los 3 subsidios que existen actualmente en nuestro país para este fin. Con el apoyo de un congresista de Risaralda, muchas familias ahora podrán pagar las cuotas de su vivienda. Es el tema de hoy en Así nacen las leyes. Tener casa propia es el gran sueño de todos los colombianos. Hace algunos años tener al menos un subsidio, lograr al menos un subsidio era muy difícil. Pues gracias a la propuesta del representante Didier Burgos en un artículo que propuso en la Ley de Vivienda, pues hoy los colombianos tienen la oportunidad de tener acceso a 3 subsidios de vivienda. Veamos cómo nació esta ley. ¿Cómo nació esta iniciativa, representante, de estos 3 subsidios que hoy en día tienen ya acceso y posibilidad a los colombianos? Cuando tramitamos la ley de vivienda, las 100.000 viviendas gratuitas, logramos proponer un artículo que hace que en Colombia hoy puedan concurrir los 3 subsidios. Es decir, una familia hoy puede tener 3 subsidios a la vez y por eso la cuota para comprar una vivienda ya no es de 350.000 pesos, sino de 180.000 pesos. Un sueño cumplido para muchos colombianos y un sueño cumplido para nosotros porque desde la ley hemos podido hacer que ese sueño de tener una vivienda sea realidad para los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos, inclusive los que ganan hasta un salario mínimo. Eso es un logro muy importante que genera inclusión social y equidad social. Hemos querido saber, digamos que en el papel, cómo funciona el reglamento o la fórmula para que los colombianos comunes y corrientes que se ganan, como lo ha dicho el representante, 2 salarios mínimos puedan acceder. ¿Cuál es la fórmula, representante, para que la gente, digamos que los colombianos comunes y corrientes puedan acceder a estos 3 subsidios? Un colombiano hoy puede ahorrar 2 millones de pesos. Una familia que tenga un empleo formal, que gane un salario mínimo, puede ir al Fondo Nacional del Ahorro o a un sistema bancario y se le puede facilitar un crédito porque hoy hay 82.000 viviendas en Colombia licitadas en construcción o para adjudicación para que muchos colombianos de muchas ciudades del país puedan acceder a esta forma de comprar una vivienda con una cuota de 180.000 pesos y un ahorro de 2 millones de pesos. Yo creo que es una oportunidad grande para las familias que ganan 1 y 2 salarios mínimos mensuales en Colombia. Bueno, muy bien, este fue el representante Didier Burgos, que nos ha contado cómo nació esta importante ley de subsidio para los colombianos, subsidio de vivienda. En una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran interés nacional aquí, en Así nacen las leyes. Integrar al grupo guerrillero ELN en las conversaciones que se adelantan en Cuba con las FARC le aportaría elementos importantes al proceso de paz y sería una demostración de que sí hay voluntad de las partes para poner fin al conflicto armado en nuestro país. Así lo aseguran algunos congresistas que proponen además que lo que queda del EPL también debería tener participación en la mesa de negociaciones. Como muy positivo fue calificado por la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, la posibilidad de que el ELN sea incorporado a la mesa de negociaciones que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Si eso facilita el que sea una paz completa, creo que hay que ver cómo se incorporan. Todos sabemos que hay énfasis distintos de las FARC, del ELN, que habrá que ajustar. La congresista no descartó la posibilidad de que ya se estén adelantando contactos. Algunas personas dicen que ya ha habido acercamientos. No sabemos, quizá sea en la misma línea de lo que ocurrió con la primera fase del proceso con las FARC, de mucho secreto y posteriormente de anuncio frente a los acuerdos. Ojalá sea así. Manifestó además que el EPL también debe formar parte de estos diálogos. Un proceso de paz real y verdadero solo es posible si están incluidos el ELN y el EPL. Eso sería de verdad una paz incluyente en Colombia.
Se espera que esta propuesta se cristalice lo más pronto posible, debido a que ha sido parte de las solicitudes hechas por diferentes organizaciones desde que se inició el proceso con las FARC. Los tenderos que tengan locales con áreas de menos de 50 metros cuadrados tendrán un alivio en el pago de los servicios públicos. Aquí les contamos por qué. En el país hay unas 50.000 tiendas de barrio, que son muy comunes en los sectores populares de todos los municipios. Sin embargo, los costos fijos tienen en grave peligro de subsistencia a esta realidad de la economía formal e informal de los colombianos. Para aliviar el sector, el congresista Libardo Taborda incluyó una iniciativa en la ley que reforma a las cámaras de comercio. Los tenderos, o los pequeños microempresarios tenderos, que tengan en su lugar de residencia unas áreas menores de 50 metros cuadrados, pagarán sus servicios públicos como usuarios residenciales y no comerciales, como hasta ahora se le ha dado ese tratamiento. Los expertos confirman que los tenderos mueven varios puntos del Producto Interno Bruto de las regiones y se convierten en alternativas efectivas al desempleo y a la falta de oportunidades. Estamos hablando de 450.000 familias. Estamos hablando que el 63% de los productos de la canasta familiar que tienen los hogares en Colombia provienen de una tienda. Estamos hablando que el 53% de las 450.000 tiendas en Colombia son manejadas por madres cabezas de hogar. Entonces no es el momento y la oportunidad de reconocerles todo ese aporte que ellos le hacen a la sociedad y a la economía en este país. Con este salvavidas se busca que aquellos tenderos que aún no son formales ingresen a la institucionalidad, con el fin de hacer aún más fuerte a este sector que le proporciona opciones a millones de colombianos que no tienen para ir a un supermercado, pero sí consumen el diario en la tienda de la esquina. Productores de la película Narnia pusieron sus ojos en el talento de nuestro país. Un grupo de jóvenes creativos de Manizales fueron escogidos para realizar la animación en 3D de la película Jungle Shuffle, que muy pronto estará en cartelera en más de 20 países. En 25 países y traducida a 18 idiomas será estrenada esta película, una coproducción animada en el Parque Soft de la ciudad de Manizales, cuyo proceso duró cerca de 8 meses. Logramos un primer convenio para trabajar en coproducción con Corea y con Estados Unidos, en este caso con Hollywood directamente, para trabajar unas películas animadas, en este caso una película que se llama Jungle Shuffle, y es la primera película que se hace en Colombia, que la técnica es totalmente 3D. Este centro de animación es pionero en Colombia. Es el único que se ha potencializado en nuestro país. Aquí ya salió la primera fase de una película con los productores de Narnia, de Hollywood. Genera la oportunidad de empleo a más de 65 jóvenes que vienen a mostrar su talento. Con este proyecto ya están abiertas las puertas para que estos jóvenes manizalitas sigan trabajando hombro a hombro con creativos de la talla de los de Hollywood. Ahora lo que estamos haciendo es buscando especializarnos más, porque es una industria en la que básicamente vale las horas que tú dedicas a esa industria, ¿cierto? Hay que creerle, hay que apostarle a todos estos proyectos de emprendimiento, de innovación, y vamos a dejarle un buen futuro a nuestros hijos. Esta unidad de animación además se ocupará de capacitar a aquellas personas que quieran formar parte de este grupo y así poder traer más proyectos de talla internacional. 97.000 millones de pesos serán devueltos por Cerro Matoso por la explotación de los recursos naturales no renovables en Córdoba. Sin embargo, la deuda ambiental y de salud pública con los habitantes de ese departamento sigue latente. Una lucha incansable en defensa del departamento de Córdoba por la explotación de Cerro Matoso ha liderado el representante a la Cámara, David Barguil. Sus denuncias y debates de control político han empezado a surtir efecto. Recuperar 35.000 millones de pesos que fueron devueltos por la empresa porque demostramos que habían descontado de manera irregular gran parte de las regalías que tenían que pagarle a los cordobeses y a los colombianos, y esa devolución ya se hizo. El representante Barguil agregó que aún faltan por devolver 62.000 millones de pesos por un periodo de tiempo que no había sido auditado según la Contraloría. Y yo le diría a Cerro Matoso que están en mora de dejarle a los cordobeses una huella, una obra importante. Yo he dicho incluso, pensemos en la sede de la Universidad de Córdoba para esa zona del departamento, para el San Jorge, una sede del SENA, que ellos dejen una obra importante y que por supuesto no solo sea explotar nuestros recursos naturales no renovables. El congresista aseguró que Cerro Matoso tiene además una deuda ambiental con la región y la salud de los cabildos indígenas aledaños a la multinacional.
A nuevas sanciones económicas, investigaciones administrativas y legales se podría enfrentar la multinacional Drummond de no acatar la sanción interpuesta por el Ministerio de Ambiente. Más de 6.000 millones de pesos en multas y la suspensión del transporte de carbón en barcazas fue lo ordenado por el Gobierno Nacional para la empresa estadounidense. El representante por Antioquia y miembro de la Comisión Quinta respaldó la decisión del gobierno y pidió a estas grandes compañías ser respetuosas de las normas ambientales y de las comunidades en el entorno donde tienen su explotación minera. Estas empresas deben aprender la lección en que si no se ajustan al ordenamiento jurídico, si no son respetuosas de las buenas prácticas ambientales, tendrán que pagar con sanciones económicas y otro tipo de investigaciones estas afectaciones que hacen al ambiente. Porque no podemos permitir que la mala imagen frente a la minería se lleve porque algunas empresas no cumplen con las normas y no cumplen con las obligaciones que se están estableciendo tanto en la ley como en las órdenes que establece el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. El representante Juan Carlos Martínez condecoró en días pasados a la Plaza de Mercado de Santa Elena en Cali por sus 52 años de labores, siendo la despensa alimentaria más importante del Valle en estos años. Para sus comerciantes, la Plaza de Mercado es un patrimonio arquitectónico y por todos estos años de labores tiene merecido este reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes. Considero muy oportuno condecorar a los comerciantes asociados en la Plaza de Mercado de Santa Elena porque una entidad que cumple 50 años es un periodo muy importante de generarle riqueza al país, de generar dinámica económica. El representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Gómez, radicará un proyecto de ley que pretende incluir a padres de hijos discapacitados de los estratos 1, 2 y 3 en el programa Familias en Acción. Ellos también puedan ser incorporados a ese programa y de esa manera recibir por lo menos un subsidio mensual, toda vez que una mamá que tiene un niño en condición de discapacidad no tiene la posibilidad de trabajar, de salir de su hogar ni hacer vida social. Y el Estado debe atenderla de manera inmediata a través de un subsidio. Las redes sociales cada día toman más fuerza en el mundo de la política. Twitter se ha convertido en la red más importante de contacto y comunicación con los votantes, sobre todo en esta temporada de campaña electoral. Así se desarrolla este tema en el departamento de Nariño. Las redes sociales, sobre todo Twitter, se han convertido en una de las herramientas y lugares de encuentro más comunes de Internet para compartir opiniones. La política es uno de los campos que más cambios ha experimentado desde la aparición de las redes sociales. El representante del Partido Conservador, Óscar Fernando Bravo, nos cuenta cómo se mueve la política a través de las redes sociales en el departamento de Nariño. Los jóvenes están acudiendo al correo electrónico, al Facebook, al Twitter, al fanpage, a todos los medios modernos para comunicarse con uno. En el caso personal, ha sido sumamente grato ver que, por ejemplo, la capacidad de Facebook está agotada, de Twitter, que es @OscarBravo101, apenas lo abrimos la semana pasada y ya va un buen número de seguidores. Mi correo electrónico oscarfernandobravorealp@hotmail.com es lleno todos los días, de manera que no deja de sorprenderme esta tecnología para comunicarse y obviamente se hace política mucho más fácil. El congresista es consciente que tener un departamento conectado a Internet es dar un gran salto y superar la brecha digital que soportan en la actualidad, ya que es una región con menor tecnología, mientras que Pasto ocupa el puesto 18 en avances tecnológicos. Nos ha llamado la atención la repartición gratuita de tabletas. Eso es como regalarle casi que un carro a la gente, casi como regalarle una moto. Entonces estamos presentando una solicitud respetuosa al Ministerio de las TIC para que llegue a los municipios de Nariño. Ha ido a algunos, pero faltan muchos más y ese por ahora es nuestro principal objetivo en desarrollo de tecnología. Los invito a que sigan interactuando con nosotros en nuestra cuenta de Twitter @Cámara Colombia y de Facebook Cámara de Representantes Colombia. Nos vemos el próximo jueves en Zona Digital. La obra literaria El coronel no tiene quien le escriba de nuestro Nobel Gabriel García Márquez le sirvió de inspiración para un proyecto de ley a un congresista de Bolívar. Este congresista reconoce que impulsó una ley a favor de los pensionados inspirado en El coronel no tiene quien le escriba. Ese drama social y humano magníficamente relatado allí, pues siempre lo leemos para tener muy presente que en Colombia hay que trabajar fuerte por la tercera edad y que hay que cambiar ese estado de cosas inconstitucional, como diría la Corte. Es decir, El coronel no tiene quien le escriba, ¿le ha servido de inspiración para llevar estos trabajos al Congreso de la República? Sí, claro que sí, claro que sí.
y fue, digamos, también uno de los motivadores para luchar como luchamos el tema de la pensión familiar, que hoy es ley de la República. En el colegio se destacó en las matemáticas. Hombre, sí, gracias a Dios nos fue bien en matemáticas y también en biología y ciencias naturales. Y una vez, a pesar de esa, digamos, fortaleza en las matemáticas, le colocaron 0 en un examen. Ah, sí, sí te contaron algo de eso. Pero logró pasar la materia. Se pasó la materia porque todos los países, y lo mismo el compañero también, porque los promedios eran muy buenos. Representante, en su rutina diaria de trabajo, el elemento o los elementos infaltables. En esta rutina de trabajo infaltable, por ejemplo, el celular y una agenda. Son las dos cosas que siempre tenemos que tener a la mano. Y sin eso queda usted perdido. Sin eso, pues sabe uno que difícilmente se funciona. Admite que tiene una herencia genética, la calvicie. Ya, bueno, viene es una calvicie de origen genético, sí. Desde mi abuelo, mi padre, siempre hay el tema genético de la calvicie. Pero nunca le ha molestado. No, no nos ha molestado, no nos ha inquietado mayormente. Oiga, representante, ¿quién influye hoy por hoy en su vida? Los chinos decían que quizás la mayor virtud que debe tener un dirigente político es escuchar a mucha gente. ¿Cuál canción nunca se cansa de escuchar? Varias, Robinson, hay varias que me gustan mucho. Por ejemplo, Detalles, de Roberto Carlos. Por ejemplo, Quiero tener 1 millón de amigos, o Yo quisiera tener 1 millón de amigos. Por ejemplo, La Piragua. Dentro de su álbum familiar, ¿cuál fotografía recuerda con más cariño? Es la foto de toda la familia con mi señora madre el día del que cumplió los 80 años. ¿Una ley de la cual se sienta plenamente orgulloso de su autoría o que haya sido ponente? Sí, me siento orgulloso de, por ejemplo, ser coautor de la ley de pensión familiar. Oiga, representante, ya para finalizar, una pregunta incómoda. ¿Magangué o Cartagena? Magangué y Cartagena y Turbaco y Arjona y San Juan y San Jacinto y El Carmen y Santa Rosa y Villanueva y Arenal y Soplaviento y San Cristóbal, todo Bolívar, hasta el sur de Bolívar, Simití, Cantagallo. Llevamos a Bolívar en el alma, Robinson. Representante Elías Radt, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Ha sido un placer acompañarlo aquí en el Museo Naval del Caribe en Cartagena. Gracias a ti, Robinson. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Gracias por su compañía. Persiste incertidumbre política en Bogotá. El tira y afloje judicial por la permanencia de Gustavo Petro en la alcaldía. Promotor de la revocatoria de Gustavo Petro solicitó a la registraduría postergar esta iniciativa planteada para el 2 de marzo. Proponen acabar con las pruebas de admisión en las universidades. Autor de la reforma afirma que es discriminatoria. Empresas que donen alimentos quedarían exentas de pagar IVA, pero la medida no se aplica. Hoy en Control Político pasa al tablero el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. La agenda legislativa de este año analizada en quórum deliberatorio. Aunque creció en un hogar con madre cabeza de familia, congresista David Barguil admite que esta circunstancia lo fortaleció. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. La tutela que suspendió temporalmente el fallo de destitución e inhabilidad al alcalde Gustavo Petro por parte de la Procuraduría generó toda suerte de conceptos en el Congreso. Unos confirman que el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuó en derecho, otros que se debe cumplir la ley y que al presidente Santos se le debe dejar por fuera de la polémica.
Frente a la polémica de si el magistrado José María Armenta debía haberse declarado impedido o no para aceptar la tutela por medio de la cual suspendió provisionalmente el fallo del procurador, debido a que su esposa es funcionaria de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el representante Germán Navas aseguró que el juez está cumpliendo con su deber y actuando de acuerdo con las normas. El acueducto no es una dependencia directa del alcalde, es un instituto separado, con autonomía presupuestaria de todo y maneja su propio personal. Y hasta lo tengo entendido, esta señora ingresó a trabajar en esa institución antes de que el alcalde Petro hubiera asumido el poder. Yo no creo que haya ningún impedimento en este caso. Los impedimentos son taxativos y no se los pueden inventar por razones políticas. Más allá de entrar a cuestionar si fue procedente la conducta del magistrado Armenta, el representante Alfonso Prada manifestó que se declara respetuoso de las decisiones de los jueces y que finalmente son ellos quienes tomarán una decisión. Si está incurso o no está incurso él en un conflicto de interés y ha debido por ende declararse impedido, pues es de su fuero interno y hay un juez competente que seguramente lo va a investigar. Asimismo, indicó que al presidente Santos no se le debe involucrar en esta parte del proceso. Intentar involucrar al presidente es ya, me parece a mí, un argumento político para dilatar decisiones que no puede él dilatar. ¿Qué ha dicho el presidente? Básicamente que él respeta las decisiones del procurador en materia disciplinaria o de los jueces de la República en materia de protección de derechos. También hizo un llamado al alcalde Gustavo Petro para que, así como a él se le han respetado sus garantías y sus derechos, asuma y acate las decisiones de las instituciones legalmente constituidas. La confirmación de las sanciones disciplinarias al alcalde de la capital del país sigue dando de qué hablar. Ahora se cuestiona la validez e injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pues para muchos no está muy clara. Lo cierto es que con este proceso que se dilata cada día más, los perjudicados son los bogotanos. Una gran cantidad de dudas que confunden cada día más a los colombianos se siguen viviendo por algunos episodios que giran en torno a la destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro. Además de la discusión de si el procurador Alejandro Ordóñez abusó o no de su poder al proferir el fallo, ahora el debate sobre la validez e injerencia que puede tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Para algunos congresistas, Colombia no puede pasar por encima de una convención internacional. Colombia está vinculada a ese tratado internacional. Ese tratado hace parte de su constitución y por lo tanto lo que diga ese organismo es vinculante. Sin embargo, representantes como Telésforo Pedraza aseguran que se está desmembrando el orden jurídico del país y que este no puede estar supeditado a decisiones externas. Hemos firmado un montón de convenios, ¿no?, internacionales y de tratados para suplantar el orden jurídico. No, es que aquí hay orden jurídico, es que aquí no se le han violado los derechos al doctor Petro. Aquí, en este caso, nosotros tenemos instituciones jurídicas y tenemos que hacer valer la juridicidad colombiana. En lo que los congresistas concuerdan es en que en la medida en que este proceso se extienda, los más perjudicados seguirán siendo los habitantes de la capital. Postergar el proceso de revocatoria al mandato del alcalde de los capitalinos solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil el congresista promotor de esta iniciativa. Según él, hasta que no se tenga certeza sobre el futuro político del mandatario, no es sano continuar con este mecanismo que contempla la Constitución. A raíz de la tutela interpuesta por el ciudadano José Gotardo Pérez, que retrasa el proceso de destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro, el representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez tomó la decisión de solicitar el aplazamiento de la consulta de la revocatoria hasta tanto no se tome una decisión sobre la situación jurídica y política del mandatario de los capitalinos. No sería prudente adelantar una consulta popular que cuesta dinero, que va a desorientar un poco a la opinión pública y que podría llevarnos al absurdo de que se realice la revocatoria y semanas o días después de que tengamos el resultado, el alcalde sea destituido definitivamente. Esta decisión tomada por el promotor de la revocatoria fue bien acogida por algunos capitalinos. La medida me parece muy oportuna porque se le evita un gasto al distrito capital realizando unas elecciones. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, claro. Total, es que no justifica esa inversión tan grande. En mi caso yo estaría de acuerdo que se suspenda por un tiempo. Asimismo, el congresista reiteró que al alcalde Petro se le han brindado todas las garantías procesales y jurídicas para su debido proceso y que no es cierto que no se le estén respetando sus derechos. La demostración de que no es cierto es que un juez de la República tomó la decisión de decretar unas medidas cautelares
para asegurar que los fallos relacionados con su destitución sean respetados y naturalmente no violen sus derechos fundamentales, y que si la sanción finalmente se impone es porque él la merece y no por un capricho de un funcionario como el Procurador General de la Nación. Según el representante Gómez, independientemente de cuál sea el fallo del magistrado José María Armenta, el alcalde Petro debe salir de su cargo porque le ha causado mucho daño a la ciudad. Los exámenes de estado tendrían un nuevo objetivo. Más que descalificar a los jóvenes que no cumplen con los puntajes mínimos, el ICFES serviría como herramienta para orientar a los bachilleres sobre su verdadera vocación. Es lo que se busca con una iniciativa legislativa. Evitar que cientos de jóvenes colombianos cada año se